sobre ASRAE nuevamente, que nosotros sabemos, ASRAE es la Sociedad Americana de Ingenieros en Refrigeración, Calefacción y Aire Acondicionado, y que tiene como propósito y como misión avanzar la industria de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para servir a la humanidad y para promover un mundo sostenible. Es una misión muy amplia, muy ambiciosa y ciertamente en el core, en el corazón de lo que nosotros como ingenieros queremos lograr, que es servir a la humanidad y promover un mundo sostenible. Entonces, ASRAE como tal tiene más de 57,000 miembros en 132 países y más de 7,500 miembros estudiantiles, 192 capítulos y 400 ramas estudiantiles. La primera que se creó en Ecuador ha sido acá en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y más de 11,000 jóvenes ingenieros que tienen un estatus especial. O sea, tanto los estudiantes como los jóvenes ingenieros tienen un estatus especial en ASRAE, y ASRAE quiere que el desarrollo de estos profesionales. Entonces, y un tema interesante de ASRAE, a diferencia de otras sociedades profesionales que son como muy académicas, muy de investigación, ASRAE tiene un grupo muy grande de ingenieros consultores, de contratistas, de fabricantes, representantes de fabricantes, arquitectos y estudiantes. O sea, aquí queremos hacer un énfasis en el tema de estudiantes. ASRAE, como dice el slide acá, la figura acá, ama a sus miembros estudiantiles. Entonces, ASRAE cree que los miembros estudiantiles es el futuro de la sociedad y el futuro de la industria de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, y que nuestro nivel de vida, el estándar de vida, va a depender en el desarrollo de futuros técnicos, ingenieros y científicos, y reconoce el valor que provee una formación sólida en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y a los estudiantes, ASRAE puede ayudarlos con oportunidades de desarrollo profesional, oportunidades de crear sus redes de redes profesionales y redes de amistades, de trabajo y redes de por vida que los van a ayudar en sus futuros proyectos, el acceso a nueva tecnología y un descuento para las conferencias anuales y de invierno de ASRAE. Aquí menciono que desde la próxima semana la conferencia anual de ASRAE que se realiza este año en Austin, Texas, va a ser una conferencia virtual. Así que les recomiendo y que vean cómo poder registrarse y cómo poder acceder y cómo tener la experiencia de asistir a una de estas experiencias. También ASRAE busca con sus estudiantes tener acceso a trabajos. Hay asraejobs.org, y también muy importante para los estudiantes la oportunidad de becas. Becas, y que hay muchas becas que son elegibles y podemos lograr que estudiantes ecuatorianos, estudiantes nuestros puedan aplicar y puedan acceder a este tipo de becas. Hay para diferentes tipos de estudiantes, desde estudiantes de colegio hasta estudiantes de institutos técnicos, universidades y estudiantes de posgrados que pueden ser elegibles para estas oportunidades de becas que tiene ASRAE. ASRAE como tal también busca desarrollar y tener como productos que puedan servir a través de como de programas, publicaciones y productos como el programa del Building Energy Quotient, que es un programa para poder hacer benchmark de desempeños energéticos de edificaciones. ASRAE también es responsable de la publicación del estándar para
edificación verde, que es el estándar 189.1, que es en el cual cumple todos los requisitos para las certificaciones LEED, para el etiquetado LEED. RAE, como ejemplo de sostenibilidad, también ha hecho la renovación de su centro, de sus cuarteles, como un edificio sostenible y que tiene la certificación LEED Platinum. Y tiene la publicación de la revista de edificios de alto desempeño y se transforma y ha logrado transformar el mercado de edificaciones sostenibles, edificaciones cero, a través de una serie de guías de diseño energético de edificaciones avanzadas. Entonces, todo esto que para ustedes, para que conozcan, estén atentos y puedan aprovechar todo lo que puedan brindar RAE. Pero todo esto de acá es algo que ustedes tienen que, no cae del cielo, es algo que tienen que buscarlo y tienen que actuar porque al final del día a RAE la conformamos todos y todas estas sociedades sobreviven, se desarrollan y tienen su impacto por el compromiso, por el trabajo y todo lo que ponen los miembros voluntarios de estas asociaciones. Entonces, recordamos nuevamente la misión de RAE. Sabemos que el diseño actual de edificios, el diseño de estos edificios es una hipoteca para nuestro futuro energético. Y cumpliendo la misión de RAE de avanzar la industria de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para servir a la humanidad. Entonces, a través de esta misión, tenemos la conferencia de José Macías. José Macías es un ingeniero mecánico graduado de la SPOL, tanto en ingeniería mecánica como primer graduado de la maestría en ciencias de ingeniería mecánica de la SPOL, investigador acreditado y responsable técnico del laboratorio de ensayos térmicos y eficiencia energética del Instituto de Investigación Geológico y Energético, con 6 años de experiencia en el campo de caracterización térmica de materiales de construcción y modelado energético de edificaciones. Él ha trabajado en proyectos de investigación que están orientados a la práctica de construcción sostenible y la resiliencia climática de ciudades. José nos va a hablar sobre las oportunidades que existen en el tema de investigación de edificaciones de energía embebida y energía operacional y las oportunidades que existen para poder reducir cada uno de estos componentes en el ciclo de vida energético de una edificación y especialmente con un enfoque en lo que es energía embebida. Con esto aquí lo dejo las palabras a José para que nos presente algo del trabajo y si tienen alguna pregunta o algo como la vez pasada, podemos usar el chat para dar cualquier inquietud que la pueda responder José. Entonces, con esto, para que José pueda... Buenas tardes, muchas gracias, Guillermo. Gracias por la presentación. Gracias al Club Estudiantil RAE por esta invitación y gracias a todos los asistentes por estar acá esta tarde. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí. ¿Sí vemos la pantalla? Sí. Ok. Bueno, entonces, hoy deseo presentar un poco cuál es nuestra óptica o nuestra experiencia cuando hablamos de energía en viviendas, ¿no? Y cuáles podrían ser los las potenciales fuentes de oportunidades para el desarrollo, la investigación y la mejora de productos acá en Ecuador. Bueno, como agenda, vamos a tener una pequeña presentación. Bueno, ya Guillermo ya adelantó un poco, así que eso lo vamos a saltar. Y luego vamos a ver unos pequeños conceptos de cómo la energía en general pues está ligada a lo que es una vivienda y su funcionalidad. Luego vamos a ver un poco, vamos a entender cómo debemos analizar
el ciclo energético de una edificación desde una perspectiva global, desde una perspectiva que encierra todo su ciclo de vida, ¿sí? Para poder entender cómo debemos enfocarnos cuando deseamos ejecutar un diseño sostenible, cuando queremos llevar a la práctica ya una ingeniería siempre a favor del medio ambiente, ¿no? Luego vamos a dar paso a una parte de lo que es el ciclo energético de una edificación, como lo es la energía embebida. Vamos a comprender un poco, vamos a tratar de explicar un poco en qué consiste, dónde está, cómo podemos mejorar ese rendimiento, cómo podemos sacarle mayor rentabilidad al ciclo de una edificación. Luego vamos a hablar lo que es la energía operacional, que básicamente se refiere a el uso de una edificación. Y finalmente vamos a terminar un poquito con el contexto nacional, qué estamos haciendo, en qué hemos tenido la oportunidad de trabajar, colaborar y cuáles son las oportunidades actuales que desde nuestra perspectiva existen para los investigadores jóvenes o para cualquier otro sector de la academia o investigación que desean abordar estos temas o sector profesional incluso. Bueno, entonces, cuando hablamos de energía y cómo se relaciona con la vivienda, debemos comprender que la vivienda o una edificación se concibe desde su fase de diseño. Cuando uno diseña ya una edificación, ya estás invirtiendo energía, básicamente, ¿no? Y el trabajo de una persona incluso ya es una energía que está involucrada en este proceso. Entonces, es clave para nosotros entender que cuando nosotros hablamos de una vivienda o cualquier edificación, hay dos etapas claves de demanda energética. Una es la etapa de uso, es decir, cuando nosotros habitamos, ocupamos estos espacios interiores, y la etapa de construcción, es decir, cuando extraemos los materiales, transportamos los materiales, tenemos a los obreros en el campo levantando la edificación, luego las instalaciones, el fluido eléctrico, el consumo de agua. Bueno, luego tenemos la etapa de uso. Cuando la estamos usando, pues nosotros necesitamos iluminación, necesitamos electricidad para poder tener electrodomésticos, por ejemplo, o usar una computadora, por ejemplo. Para cocinar usamos gas en Ecuador, entonces también requerimos energía proveniente de ese combustible para poder alimentarnos, ¿sí? También tenemos otras fuentes de energía que podríamos aplicar, por ejemplo, el uso de energías renovables, que está bastante, digamos, hay una tendencia grande al uso de estas tecnologías. Por ejemplo, podemos usar energía solar para calentar agua, o podemos usar la energía del suelo para poder ganar un poquito de calefacción, o para poder llevar un proceso de enfriamiento más óptimo. Y finalmente vamos a introducir hoy un concepto clave, que es eficiencia energética. Básicamente me he venido desempeñando en estos años que he estado trabajando en esta línea. Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida, como había anticipado, pues hay varias etapas. Entonces, es importante entender que ciclo se refiere a desde que nace hasta que muere una edificación. ¿Cuándo nace? Pues cuando la empezamos a diseñar y llevamos a cabo su construcción. Entonces, la energía que involucra la construcción de una vivienda, ¿sí?, es aquella que es generada por en los procesos de extracción de la materia prima, por ejemplo, el concreto, ¿sí?, desde que extraemos esta materia prima desde una cantera, ¿sí?, la producción de elementos como por ejemplo la producción de varillas de hierro, la producción de una puerta, la producción de una ventana. Todo esto es energía que va involucrada en ese elemento, que al final va a ser depositado en una fachada, en una pared, ¿sí?, al interior de un espacio habitable, ¿no?
también tenemos en el paso de la construcción, tenemos el mismo, el mismo proceso de la obra, ¿no? Las personas que están trabajando, el agua que consumes cuando haces mezclas o cuando estás construyendo, el combustible de un generador que vas a necesitar en el momento de la construcción, ¿sí? El transporte de los materiales desde la fábrica hasta el lugar del emplazamiento, ¿sí? Todas estas parámetros o variables a la hora de estimar cuál es la energía de la construcción para una edificación, pues deben ser consideradas. Luego tenemos el proceso de ocupación. El proceso de ocupación, básicamente nosotros requerimos de electricidad, combustibles y agua para poder hacer un uso adecuado y cómodo de una edificación normalmente. Y también cuando estamos ocupando una edificación que normalmente suele tener años de una vida, un periodo de duración de entre 30, 50, 80 años, pues debemos darle mantenimiento. Si algo hay que reparar o hay que volver a pintar o hay que limpiar, entonces todos estos procesos de mantenimiento que básicamente se resumen en una reposición de material, pues también involucra energía, porque estás reponiendo un material del cual requeriste energía para poder depositarlo en en tu edificación. Y finalmente, pues cuando acaba la vida útil de una edificación, pues tenemos las etapas de desecho o de gestión de desechos, como es la demolición, el transporte de los desechos, el reciclaje, ¿sí? Y pues un procesamiento, si en el caso de que lo ameriten, ¿no? Un procesamiento de los desechos, ¿no? O destrucción. Al lado derecho de la diapositiva podemos observar un caso de estudio de una vivienda de tipo social en Brasilia, ¿sí? Donde los investigadores, en este caso, analizaron toda la energía requerida para el ciclo de vida de una edificación, ¿sí? Como lo es en este caso, podemos ver que existe un gran porcentaje de la energía que es demandada por lo que es equipamiento eléctrico, ¿sí? Y también, así como también tenemos un gran porcentaje de energía, alrededor del 23%, para lo que es cocción de alimentos, es decir, gas, en nuestro caso, ¿sí? Un 15% de energía embebida recurrente. ¿Cuál es esta energía embebida recurrente? Pues viene a ser la energía de mantenimiento de la vivienda, ¿sí? Y tenemos otro 15% por energía embebida en la construcción o inicial, ¿no? Entonces, qué podemos concluir acá? Que al menos en este caso, ¿sí? Un 30% de toda la energía de la vivienda fue demandada por la construcción y el mantenimiento, ¿sí? Y finalmente la demolición un 1%, ¿no? Entonces, aquí es importante que ya vayamos comprendiendo cuál es la energía, habíamos conversado de la energía operacional y la energía embebida, ¿no? Entonces, la energía embebida viene a ser toda aquella que está ligada a la cantidad de material aportada en la construcción o en el mantenimiento. Entonces, y la energía operacional es toda la que va ligada a la funcionalidad de esta edificación. Entonces, si vemos un poco el cuadro, vemos que hay tres palabras que están encerradas en un cuadrito rojo. Esas son las variables que determinan el consumo de energía operacional. Todo el resto del espectro, pues, está encasillado en energía embebida debido al uso de una edificación. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Ecuador? En Ecuador, pues, se sabe que el sector residencial es el tercer sector con mayor demanda energética a nivel nacional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el sector de la construcción residencial en general demanda o consume el 13% de toda la energía que se genera a nivel nacional, ¿no? Primero tenemos el transporte, luego la industria y seguimos con el sector residencial. En general, a nivel mundial, gracias a los datos de la Agencia Internacional de Energía, se conoce que
El sector de la construcción en total, lo que involucra tanto las edificaciones como los procesos constructivos, requieren más de la tercera parte de la energía total mundial y es responsable de casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el contexto nacional, y hablando en términos de electricidad, pues Ecuador tiene una capacidad de generación de 6.739 megavatios. De esta, un 65% de esta energía es generada a través de hidroeléctricas, el 32% a través de la combustión de combustibles fósiles y otro 3% por fuentes renovables. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que si el sector residencial es el que demanda un 30% de la electricidad y además genera un 8% de emisiones de gas de efecto invernadero, pues con un tratamiento adecuado de los diseños y de los procesos constructivos, tenemos una gran oportunidad de mejorar y, en alguna forma de decirlo así, optimizar el consumo de energía en este sector. Realmente Ecuador tiene condiciones muy favorables para poder lograr esto con, yo diría, con una inversión muy baja realmente. Bueno, como habíamos anticipado un poco, la energía embebida tiene que ver básicamente, está ligada básicamente a todo lo que tiene que ser deposición de materiales o reposición de materiales. Entonces tenemos la etapa de la construcción, la etapa del mantenimiento y la etapa de la deposición final, que es cuando se acaba el ciclo de vida de una edificación. En la etapa de construcción tenemos que toda la energía que requerimos para extracción, producción de elementos, transporte y la construcción en el sitio de emplazamiento, toda esa energía se suma para poder determinar la energía inicial embebida de una edificación. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hablamos un poco, ¿no? En el lado derecho de la presentación, el mismo caso de estudio en Brasilia presenta una distribución energética de este aporte embebido en la edificación debido a todo el proceso, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que los mayores aportes están dados por el mantenimiento y la producción inicial de la vivienda, ¿no? Con un 41% y un 42% respectivamente. Luego tenemos en una segunda instancia energía demandada por transporte y energía demandada por la demolición del proceso. Recordemos que estos porcentajes estaban dentro de ese 30% que habíamos hablado inicialmente, ¿no? De energía embebida. A nivel mundial se conoce que el porcentaje de energía requerida en el ciclo de vida de una edificación debido a la energía embebida, ¿sí?, representa entre el 10 y el 50% del total de la demanda. ¿Sí? Estos rangos es un rango un poco grande debido a que depende mucho de la cantidad de material que se aporte en la construcción. Y ya vamos a ver más adelante por qué es importante la cantidad de material. Bueno, en un estudio que hicimos, incluso con Guillermo fue el director de este trabajo, ¿sí? Se hizo un caso de estudio para una vivienda de interés social acá en Ecuador. Entonces, se hizo un análisis de un diseño de interés social, ¿sí? Y cuánto era la energía total embebida requerida para la construcción de esa vivienda. Entonces, aquí se puede observar una tabla donde están, por ejemplo, las cantidades unitarias por cada kilogramo de acero reforzado o por cada kilogramo de cemento que es aportado al ciclo energético de una edificación, ¿sí?, debido a la utilización de estos materiales en la construcción. Tenemos, por ejemplo, una cantidad de 25 megajoules por kilogramo aproximadamente para acero reforzado, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Estos datos se los sacan normalmente de una base de datos o de un análisis de ciclo de vida para cada material que requiere una investigación exhaustiva de todo el proceso de conformado de este material. Lleva
tiene que llevar todo un inventario, ¿sí? De procesos, de todo el combustible que usa la fábrica, todos los recursos que usa el lugar donde se fabrica el cemento, el acero, los bloques de concreto o donde se trabaja la madera, ¿no? Entonces todo eso realmente requiere mucho trabajo para poder obtener estos valores que ustedes pueden ver en esta tabla. Bueno, como habíamos dicho, habíamos analizado una pequeña vivienda de interés social. Como datos adquiridos de esta investigación, se logró obtener que para este tipo de vivienda en Ecuador, la energía embebida abarca entre un 3 y un 19% del total de la energía en el ciclo de vida, dependiendo de la tipología de construcción que se haya utilizado. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. A su lado derecho pueden observar cuál es el porcentaje de aportación de la energía embebida por componentes de la edificación. En este caso tenemos un porcentaje un poco parejo, tenemos un 28% para todo lo que es elementos estructurales, tenemos un 48% para paredes y un 24% en cubiertas o techos. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos en términos de energía operacional? Cuando hablamos de términos de energía operacional es todo aquello que nosotros como usuarios de esta edificación o vivienda requerimos para habitar, para estar cómodos, ¿no? Entonces, pues nosotros, gracias a la electricidad, pues requerimos iluminación, utilizamos electrodomésticos, usamos gas para cocinar. Si nos sentimos en un ambiente poco agradable, por ejemplo, a veces en Guayaquil tenemos temporadas de alta humedad y alta temperatura, entonces eso hace que nos tengamos una necesidad de climatización o aire acondicionado, ¿sí? En climas fríos, pues hay la necesidad de calefacción. También tenemos necesidades de consumir agua, ¿sí? O también agua caliente, ¿no? Todas estas necesidades que cubrimos, pues requieren energía. Y esta energía que es requerida mientras estamos habitando la vivienda, pues es la que llamamos energía operacional. En términos de energía operacional, ¿cuáles son los factores que afectan el rendimiento de una vivienda o de una edificación? Hay 6 factores claves importantes, que los podemos ver en el esquema que está a su izquierda. El primer factor es el clima. Obviamente, en climas más severos necesitamos pues mayores demandas de energía para climatizar un ambiente, por ejemplo. Lo que es el envolvente de la edificación, es decir, lo que son las paredes, las cubiertas, los techos, los pisos, qué tanto dejan pasar o retienen el calor, ¿sí? Los equipos que utilizamos, si estamos utilizando un equipo eficiente, una nevera o una cocina, si este aparato es o no lo es, pues eso también determina bastante el consumo de energía a lo largo del uso de la edificación. Recordemos que cuando usamos una vivienda, una edificación, no la usamos un año, la usamos 20, 30, 40, 50, 80 años. Entonces, recordar que toda esta energía a lo largo del ciclo de vida pues se acumula y es importante, ¿no? Luego tenemos el tipo de operación de la edificación, es decir, no es lo mismo el consumo de una escuela, una oficina, una casa. El ambiente interior, pues lo mismo, ¿no? Si estamos en una bodega o en una casa, pues vamos a tener diferente percepción de comodidad al interior y el comportamiento de las personas, por supuesto. No es lo mismo si usted está en una actitud sedentaria, acostado, descansando, o si está activo haciendo, por ejemplo, ejercicio, ¿sí? Entonces, todos estos factores influyen totalmente en la operación y el consumo de energía de una vivienda o de una edificación. Pero de estos 6 factores, ¿cuáles son los que nosotros podemos aportar como profesionales o como investigadores? ¿A dónde nos podemos enfocar? Bueno, hay 3 factores claves: envolvente, equipamiento y lo que es un sistema mecánico de climatización. Entonces, cuando hablamos de envolvente, ¿sí?, nos referimos a todos aquellos componentes que recubren o separan a un ambiente interior del exterior, como por ejemplo las cubiertas, las paredes perimetrales de una edificación, sus pisos o tumbados incluso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un envolvente?
además de protegernos del exterior, pues obviamente minimizar ganancias o pérdidas de calor, ¿sí? Recordar que, bueno, nosotros acá en Guayaquil o en Ecuador, en cierta forma tenemos un ambiente bastante benévolo, pero hay partes, muchas partes de nuestro planeta donde pues es inhabitable estar en exteriores, ¿no? Entonces, el tema de la envolvente, una edificación se vuelve mucho más crítica, ¿no? Otra cosa a la que podemos sacarle provecho es aprovechar la luz natural, ¿no? En general, tratamos de que ese aprovechamiento de luz natural sea de forma indirecta, a no ser que también deseemos, tengamos el deseo de ganar un poco de calor, ¿no? ¿Qué pasa con la envolvente? Pues hay tres puntos importantes. ¿Qué pasa si tenemos un aislamiento pobre, como normalmente suele pasar en viviendas de interés social? Pues tenemos condiciones deficientes al interior, ¿sí? Los usuarios pueden sentir mucha incomodidad, incluso percibir que prefieren estar en un ambiente exterior antes que estar al interior. O sea, eso puede pasar. Bueno, en lo personal tengo conocidos que me lo han expresado. Pues, y si queremos implementar un sistema mecánico de climatización, pues vamos a necesitar más energía para poder alcanzar un punto de confort si tenemos un aislamiento deficiente. Luego, ¿qué pasa si tenemos un sobreaislamiento? Si en cambio colocamos los supermateriales y ponemos todo, las mejores ventanas, las mejores puertas, todo lo más hermético, pues en cambio eso podría llegar a ser económicamente y energéticamente también deficiente, porque podría generar incluso una sensación de sobrecalentamiento al interior de una vivienda o de un espacio habitable, y pues obviamente pues un mayor costo de inversión al inicio, ¿no? Son costos importantes que debemos siempre tener presentes los diseñadores o los investigadores. Bueno, por otro lado, si tenemos un aislamiento óptimo, pues vamos a tener condiciones de confort totalmente favorables, vamos a de pronto requerir un valor mínimo para temas de climatización y un retorno seguro de nuestra inversión inicial al momento de la construcción. ¿En qué otras cosas afectan nuestro rendimiento operacional de una vivienda? Pues tenemos también lo que es el equipamiento, ¿no? Lo que es electrodomésticos, iluminación. Ahora está muy de moda la iluminación LED, que es bastante eficiente. El tema de electrodomésticos, está de moda el etiquetado de electrodomésticos. El tema de uso de cocinas, bueno, también eso también tiene que ver un poco qué tipo de combustible es más conveniente también para nosotros utilizar, ¿sí? En aires acondicionados hay toda una ciencia y ya RAE es como ya lo dijo Guillermo, es pionero y es quien lidera todos los temas de aire acondicionado, de equipamiento y esto requiere mucha investigación, hay mucha investigación activa en todos estos temas y pues en aire acondicionado pues ASRAE es uno de los que va siempre a la vanguardia. Luego también tenemos el uso de agua caliente, que probablemente acá nosotros en un clima cálido no lo vemos tan frecuente, pero en otros tipos de climas más templados o más fríos, pues seguro, ¿no? ¿Qué factores influyen en este tipo de equipos? Pues su tecnología, por supuesto, la eficiencia a la cual están funcionando, el uso y sus hábitos. Bueno, recuerda que no sirve de nada pues tener un aire acondicionado súper eficiente si lo vas a dejar encendido a todas horas indiscriminadamente y no vas a colocar una buena programación de temperatura. Entonces, pues nada, pues no sirve de nada que sea eficiente si quien lo va a usar, pues lo va a usar de forma ineficiente. Finalmente, un apartado especial para el tema de climatización, porque es un tema que, bueno, no le he dicho, pero normalmente los sistemas de climatización en edificaciones, o ya sea para calefacción o para enfriamiento, normalmente demandan entre un 30 y 40 o a veces hasta un 60% de la energía total de operación en una edificación. Entonces, por eso son muy importantes y por eso es muy importante que sea un sistema eficiente y no solo eso, sino que también
hayan otras buenas prácticas de uso, ¿no? Por ejemplo, una correcta instalación, un manejo adecuado de los puntos de confort, un manejo adecuado de un sistema de control, hay que tener mucho cuidado con el tema de infiltraciones, renovaciones de aire, pues todo eso pues hace un juego, ¿sí? Y modifica el rendimiento de estos equipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas de climatización y su eficiencia o su participación en la energía operacional de edificaciones, pues es un factor clave, muy clave, sobre todo en climas donde se requiere climatización activa, ¿no? Bueno, un poquito para contextualizar lo que hemos venido trabajando, un caso de estudio que había mencionado previamente, pues nosotros analizamos todo el ciclo de vida de una edificación de tipo social. Para esto tomamos el diseño básico de la norma ecuatoriana de la construcción y analizamos 3 tipologías de construcción en esta vivienda, ¿no? Estas tipologías de construcción son aquellas que están en la norma ecuatoriana de construcción aprobadas y tienen 3 diferentes niveles de aislamiento. Entonces, el enfoque fue analizar, bueno, cuál de estas metodologías podría ser la más eficiente o la más adecuada. En estos casos, pues hicimos un análisis tanto de la energía embebida como de la energía operacional. En temas de energía embebida, ya lo presenté hace un momento, conversamos de que las cubiertas, las paredes, las estructuras tenían una dispersión más o menos pareja en temas de aporte en energía embebida, ¿sí? Llevando la mayor parte el tema de las paredes, ¿no? Pero ¿qué pasa en la parte operacional? Lo que ustedes ven acá a mano izquierda son los consumos anuales energéticos de estas viviendas, ¿sí? De estas viviendas en 2 climas representativos acá del Ecuador. Una ciudad de clima cálida muy húmeda y una ciudad de clima templado. Entonces, ¿qué hicimos? Corrimos simulaciones de un año, ¿sí? Por simulación energética de un año para ver cuál era la electricidad demandada tanto en iluminación, equipos misceláneos o electrodomésticos, así como calefacción y enfriamiento en estos 2 tipos de ciudades. Y pudimos observar que en general, ¿sí? Los rendimientos energéticos de estas viviendas son muy pobres debido a su baja capacidad de aislamiento, exceptuando de los métodos constructivos, que es el que ustedes pueden observar que está encerrado en rojo. ¿Sí? Este método tiene la particularidad de que tiene un alto valor de aislante térmico, es decir, tiene una capa de aislante bastante considerable, y eso pues permite pues que ahorrarnos mucha energía en términos de climatización. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que la proporción de demanda por climatización, tanto en enfriamiento como en calefacción, es bastante alta, alcanza valores hasta del 70% en el consumo total de electricidad para esta edificación. Encontramos también que hay diferencias importantes en el tema del clima. Para el clima cálido fue más desfavorable estas condiciones de aislamiento pobre, o sea, se notó más y requieres más energía para poder compensar esa sensación de no confort, ¿sí? Y luego también tenemos que los niveles de aislamiento pueden representar importantes ahorros. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos un caso donde el consumo energético se reduce por mucho en comparación a todo el resto, ¿no? Casi la tercera parte de los demás. Esta gráfica es un estudio realizado por unos colegas del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Ellos han hecho un análisis de intensidad energética en edificios públicos. ¿Y por qué quiero traer o poner esto un poco en el contexto? Porque quiero dejar el mensaje de que hay mucho potencial para trabajar en esta área, que
quiero que del lado izquierdo ustedes pueden ver en el eje los tipos de edificaciones. Tenemos hospitales, tenemos unidades policiales, centros de salud, tenemos edificios de telecomunicaciones. Y si observan, en el eje X están pues las intensidades de uso de energía. Aquí tenemos una distribución de los datos de intensidad de uso de energía. ¿Esto qué es la intensidad de uso de energía? Es la cantidad total de energía que utilizó esa edificación durante todo el año. En este caso está normalizada por metro cuadrado. Es decir, que si una edificación tiene 50 metros cuadrados, tienes que coger el valor que está reportando allí, el promedio, la mediana es 342, lo multiplicamos por los 50 metros cuadrados, y ese es el total de kilovatios hora que llevó al año esa edificación. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante acá? Que, por ejemplo, edificaciones como edificios dedicados a telecomunicaciones y hospitales, pues demandan una cantidad considerable de energía comparados, por ejemplo, con un centro educativo o una escuela, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en este caso, pues debemos tener presente que a diferentes tipos de edificios, pues podemos sacarle mayor provecho al tema de eficiencia energética o mejoras en la envolvente o mejoras en los equipos de climatización. Entonces, ¿cómo relacionamos energía embebida y energía operacional? La energía operacional generalmente predomina en su gran proporción en todo lo que es edificaciones. La literatura dice que normalmente pues, la energía operacional en el ciclo energético de una edificación rondea entre el 50 y el 90% del total de la energía, y pues la energía embebida en cambio cubre rangos entre el 10 y el 50%, ¿no? Bueno, ahora ¿de qué depende? Pues del porcentaje de aislamiento o de capas que estés involucrando en el proceso. Obviamente, materiales más eficientes, ventanas más eficientes, con doble cristalamiento, una edificación con aislamiento en sus paredes, pues va a requerir mayor energía embebida porque requiere de una mayor inversión de materiales en su envolvente. Pero recuerda que la etapa de operación es mucho más extensa. Hablamos de umbrales de tiempo de 40, 30, 50 años, entonces esa inversión inicial pues puede verse rentabilizada si el diseño es correcto. Conforme se incrementa la calidad de la construcción, normalmente incrementa la proporción de energía embebida, por lo que acabamos de decir, y lo que es más importante es que es posible lograr un rendimiento muy balanceado de estas dos componentes, ¿no? No es que voy a incrementar el aislamiento como loco para poder tener una energía operacional mínima, si al final del día no voy a obtener un aislamiento adecuado, sino tal vez una condición de sobreaislamiento, ¿no? Entonces siempre hay que buscar el balance, ¿no? El balance. Y recordemos que Ecuador tiene unas condiciones climáticas bastante favorables en comparación a otras localidades. ¿Cuáles son las tendencias mundiales en este aspecto? Pues normalmente se mantienen los dos componentes. Hay mucha investigación en términos de energía embebida, hay mucha investigación en términos de energía operacional. La energía embebida está tomando mucha más fuerza actualmente debido a estas condiciones de aislamiento que se están considerando, ¿sí? Así que ahora hay mucha investigación en cómo optimizar un proceso constructivo, por ejemplo, cómo aligerar los materiales, cómo hacer que una construcción sea menos dependiente, por ejemplo, de una grúa, que puede ser un elemento que requiera mucha energía al momento de llevar a cabo la construcción, ¿no? O agua, etcétera, ¿no? Todos estos recursos suman. ¿Dónde tenemos oportunidades acá? Bueno, en el contexto nacional yo podría, al menos en la experiencia que hemos tenido, una gran oportunidad es el desarrollo de materiales. Gracias por las gestiones que hemos estado realizando, por los proyectos que han salido, por la gestión de las autoridades en ESPOL, en el instituto, bueno, todos los proyectos que hemos tenido, pues hemos podido implementar un laboratorio de caracterización de materiales acá en Guayaquil y pues nos ha permitido trabajar en el desarrollo de materiales, en el estudio. Por ejemplo, a la parte superior derecha vemos un geopolímero. Esos son unos estudios realizados por unos colegas investigadores del ESPOL.
Por ejemplo, en el lado derecho inferior tenemos unas fibras naturales de coco, un estudio realizado por colaboradores de la Politécnica Nacional. Bueno, por el lado izquierdo tenemos un poco lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si aligeramos los productos? ¿Qué pasa si aligeramos el concreto? ¿Qué pasa si utilizamos materiales más fáciles de montar? Entonces, todo eso se transmite en menos energía de transporte, menos energía para tener que utilizar una grúa o montacargas, entre otras cosas, ¿no? Todo eso suma, ¿no?, al final de la cadena. Y por acá tenemos también una simulación energética de un perfil de temperatura en una cubierta. ¿Qué oportunidades hay para fabricantes, para profesionales? Pues podemos, gracias a la implementación de este laboratorio o estas facilidades, pues también podemos trabajar en el análisis de soluciones constructivas, en el desarrollo de nuevos productos. Acá podemos ver cómo hemos obtenido las curvas de respuesta de la temperatura superficial de una cubierta con respecto a la radiación solar incidente en la ciudad de Guayaquil. Entonces, si pueden observar, hay tres curvas, hay tres cubiertas, una azul, una roja y una verde. Lo que se puede ver es que la correlación, bueno, la curva verde es menos sensible a la radiación solar. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura en este caso, pues, está más estable en comparación a la radiación solar. ¿Por qué es importante esto en Guayaquil? Bueno, recordar que estamos en una zona ecuatorial y pues gran parte de las ganancias de calor en un clima cálido húmedo como el de Guayaquil, pues vienen de la radiación solar en el día, ¿no? Entonces, cuando hagan sus diseños, cuando trabajen en aire acondicionado, cuando trabajen en temas de energía, pues ténganlo muy presente, ¿no? También hay que irnos orientando también un poquito al uso de materiales translúcidos, ¿no? Eso también es toda una ciencia y son problemas bastante comunes que los vemos por allí, cuando a veces no predomina tanto la funcionalidad de las cosas, sino un poco más la estética. ¿En qué otras líneas hay oportunidades en la implementación de energías renovables, ya sea de fuente directa, de uso directo o no, ¿no? Más que nada, en tema residencial, el enfoque un poco más rentable es el tema del uso directo, por ejemplo, calentamiento de agua solar o el uso de la geotermia para climatización o para mejoras de condiciones de habitabilidad en interiores, ¿sí? Bueno, también podemos implementar temas de paneles fotovoltaicos, siempre y cuando sea rentable. Cuando ya hablamos de sistemas fotovoltaicos, bueno, los costos han venido decreciendo de forma importante en años recientes, y es interesante, que deben tenerlo presente. Depende mucho del tamaño del trabajo, ¿no? Del tamaño. Es muy importante porque la rentabilidad puede ser muy marginal o muy reducida. Finalmente, pues también el tema de eficiencia en equipos también da un poco de oportunidades, trabajar en temas no solamente de desarrollo, sino también de control, en el tema de monitoreo, confort, análisis de comportamiento de los usuarios. Entonces, bueno, esa no es tanto la línea en la que estamos involucrados, y a veces es un poco complicado trabajar también con el comportamiento de los usuarios, pero también por allí hay oportunidades para ir trabajando, sobre todo para el levantamiento de información base. Y bueno, eso es todo. Tal vez se me haya escapado algún detalle, pero si se me escapa, pues agradezco sus preguntas o cualquier otra duda, estamos a las órdenes. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Entonces vamos a proceder con preguntas que han realizado aquí en el chat y algunas preguntas. Aquí Carlos Argudo pregunta si el consumo de energía eléctrica es tan alto porque no se ha usado o promovido las microgeneraciones en techos de las casas. Ok, bueno, el tema de microgeneración supongo que se refiere a un poco al tema de generación solar.
Bueno, Ajá. es un poco complicado porque es más iniciativa del dueño de la casa, entonces ya también habría que hacerlo rentable, ¿no? Mm, También, obviamente como iniciativa lo veo bastante bien, sin embargo, creo yo que eso es más provechoso cuando es como comunitario, ¿no? Cuando lo trabajamos de forma comunitaria, creo yo, los costos podrían ser menores. eh, ah, hay que, como alguna vez un colaborador dijo, hay que acompañar al cliente, o sea, hay que decirle, mira, te hacemos todo el trabajo, te lo asesoramos y todo, pero, y hacerle los números para que queden bien, ¿no? No es, bueno, pero hay iniciativas, pero también es un poco duro el mercado por el tema de que mm. es costoso para una sola edificación, ¿no? Para una vivienda unifamiliar, por decirlo. Sí, o sea, aquí yo podría agregar que, aparte de lo que ha dicho José, está el tema de la regulación. O sea, dentro de si es una generación para energía eléctrica de autoconsumo en una casa, se lo podría hacer, pero normalmente es Arconel la agencia que regula esto a nivel nacional. Y hasta hace unos 2 años o 3 años, no había la manera si alguien tenía autogeneración, poder el exceso de energía enviarlo a la red. No había la regulación, no había la manera de hacerlo y recientemente, en lo último que han hecho un reglamento que es bastante complicado de leerlo, lo que se permite es el exceso de energía que iría a la red de distribución, se lo puede utilizar como crédito en futuros usos de la misma casa. No, uno no puede tener eh, la opción de venderle a la generación de energía eléctrica, pero eso es un tema, o sea, todos estos temas nosotros estamos hablando de la parte física y lo que sucede físicamente, pero también hay componentes sociales, componentes de regulación o componentes políticos. Entonces, otra pregunta, José, que Ángel Valdivieso dice, entiendo que el mayor consumo de una vivienda es operacional. ¿Qué opciones serían adecuadas en viviendas de interés social? Como por ejemplo, de caña, y qué envolvente es recomendable en viviendas de interés social en la costa ecuatoriana. Ya, gracias. Bueno, en temas de vivienda social, debemos tal vez apuntar al tema de diseños pasivos y tratar de maximizar las horas de confort al interior, ¿no? Uh -huh. Un tema en el que hemos estado trabajando fuerte es el tema de los techos fríos o techos de alta reflectividad. También hay potencial allí en el tema de materiales vernáculos, de materiales locales, como bien lo dice Ángel. Eh, Creo que hay unos grupos de investigación que están trabajando en la implementación de caña acá en Ecuador. Uh -huh. No he tenido el gusto de trabajar con ellos, pero entiendo que hay investigación en esas líneas. Lamentablemente también hay toda una cultura y bueno, también hay que formalizar más ese mercado, ¿no? Para poder ofrecer eh, algo que sea funcional, ¿no? Algo que sea funcional. Después de todo, lo que es la estructura tradicional, moderna, de hormigón, pues está bastante posicionado en nuestro mercado en el tema de la construcción, así que también hay que ayudar con información para que esto se promueva, ¿no? Pero creo que el enfoque debe ser 100% confort, tratar de optimizar el confort en este tipo Ya. de, ¿Qué implicaciones, dice Fran Aroca, qué implicaciones tendría el análisis de energía embebida en la certificación del sello de eficiencia en una edificación? Bueno, es importante en temas internacionales, el tema de certificación de análisis de energía embebida es muy importante porque tú llevas un control de tu material, ¿no? Y si empiezas a rastrear y a darle trazabilidad a cada proceso, a cada elemento, al desperdicio, a todo lo que generas en base a tu proceso de fabricación, pues cuando tú ya tienes ordenado todo tu proceso, inventariado todo tu proceso, pues eso te permite hallar
oportunidades para mejorar, para ahorrar material, para disminuir desechos, y todo eso involucra una mejora, una disminución de energía embebida. Bueno, los etiquetados de conformidad, de calidad en otras regulaciones, por ejemplo, en la Unión Europea, pues son bastante explícitos en muchos temas, incluyendo el tema de la energía embebida, porque cada material debe traer su certificado y su valor declarado de cuánta energía es requerida para fabricar la unidad, el valor unitario de fabricación de ese material, ¿no? Sí, generalmente sí, Jorge, es Jorge, importante. Jorge Duque pregunta, ese dato de telecomunicaciones son para data centers, asumo. ¿Qué edificios estaban incluidos en ese dato? Sí, sí, es por eso que sale bastante alto, es por el tema de los data centers, sí, seguro. Claro, y la parte de data centers es todo un campo en sí mismo. Hay ingenieros mecánicos que están especializados en cómo hacer diseño de sistemas de aire acondicionados para data centers. O sea, Sí, sí, Sí. Fran Aroca pregunta, ¿qué efecto tiene el uso de sistemas de aprovechamiento de energías renovables sobre la cuantificación de la demanda de energía bebida y análisis de ciclo de vida? Bueno, no hemos tenido la oportunidad de trabajar en ese aspecto, Fran. Gracias por la pregunta. Realmente no te sabría decir. El tema de calefacción de agua por gas debe ser una componente alta en el tema de consumo de energía, así que aprovecharlo de forma solar, por ejemplo, puede ser un potencial, no solamente un tema de energético, sino de ahorro energético o monetario, sino también un tema de reducción de emisiones, importante, ¿no? El tema tal vez un poco delicado ahí es el costo, ¿no? Que en nuestra realidad el costo de ese combustible está hace poco atractivo este tipo de tecnologías, ¿no? Ya. Eh, bueno, acá José Solifa pregunta, certificación LEED, bueno, que es la que sabemos, o ISO 50001, que es gestión de energía en industria. ¿Qué tanto potencial en determinar ahorros tienen al implantarlo en edificios de gran consumo? En otros países sé que a los edificios que tienen certificados de eficiencia tienen incentivos tributarios o facilidades en permisos de construcción. Bueno, el tema de las certificaciones no estoy tan familiarizado con eso. No sé si Guillermo quiera responderlo mejor. Sí, Bueno, el tema es que parte obviamente cualquier de la tipo de política. sistema de gestión de energía, Ajá. cualquier sistema de gestión de energía va a ayudar, ¿no? Pero bueno, ¿qué tan efectivo es? Pues tendrías que hacer tu contabilidad. Pero bueno, por darte un ejemplo, si tú en simulaciones o en trabajos que hemos realizado, para poner en contexto, ¿no? Si mejoramos el tema del uso del aire acondicionado en edificaciones, si mejoramos el uso de materiales en edificaciones, pues podemos tranquilamente lograr ahorros del 10, 20, 30% en el consumo de energía anual. Entonces, más o menos esos son los rangos que uno esperaría lograr en función de un sistema de gestión de energía, básicamente, ¿no? Al menos. Todo, pero es muy relativo a la particularidad de cada caso. Sí. Freddy Hervis pregunta, ¿la proporción entre paredes, cimientos y techados se basa en el caso de estudio? ¿Varía con edificaciones más grandes? Evidentemente, en este caso son datos particulares de nuestro estudio y efectivamente pues dependerá mucho del tipo de edificación, dependerá mucho pues si es un edificio multipisos, pues es totalmente diferente el análisis, ¿no? O incluso el tipo de material que puedas utilizar, ¿no? Es lo mismo utilizar superficies acristaladas que utilizar mampostería común y silvestre, por decirlo así. Yeah. Sí, yo tengo como unas preguntas adicionales. O sea, se está hablando de una
norma ecuatoriana de construcción, donde hay un capítulo de eficiencia energética que regula las propiedades térmicas de las envolventes en edificaciones residenciales. ¿Cómo esto puede influir al comportamiento energético en su ciclo de vida de estas edificaciones? Bueno, gracias. A ver, efectivamente, en el 2018-2019 se publicó el nuevo capítulo de eficiencia energética en la norma ecuatoriana de la construcción. Actualmente entiendo, hay un plan para adaptación de esta normativa a los gobiernos sectoriales y se espera, pues, poco a poco se vayan implementando regulaciones en este sentido. ¿Qué tanto influye? Bueno, entiendo que los valores requeridos en esta norma para espacios acondicionados son bastante altos, es decir, tienen una exigencia bastante importante que influiría definitivamente en gran proporción a el aporte de energía embebida y a la disminución del consumo de energía operacional. Creería yo que un poco lo que se ha mostrado como caso de estudio puede dar una idea de cuánto puede ser, por ejemplo, el incremento de la disminución de energía en el ciclo de vida se redujo a la tercera parte, estimo yo, no hemos hecho los análisis aún nosotros al menos, como para saber exactamente cuánto, pero más o menos una tercera parte del consumo de la energía operacional y por ende pues de la energía total del ciclo de vida, ¿no? Ya. Sí, y otra pregunta, o sea, basados en los análisis que se ha hecho de esta energía embebida, si quisieras disminuir la energía embebida en la construcción de la vivienda, en los materiales, y quisieras disminuir emisiones, como ¿qué material reemplazarías o qué material? ¿A qué material? Bueno, hay materiales con alto grado de energía incorporada. Tenemos los concretos, tenemos los aceros, tenemos todos los plásticos aislantes, requieren una gran cantidad de energía en su proceso. Bueno, yo creo que lo que más que buscar no sé si decirlo, buscar el reemplazo de estos materiales, creo que algo en lo que podemos enfocarnos desde la academia, desde los gremios profesionales, es buscar alternativas de materiales locales. Buscar incentivar el uso de maderas, el uso de caña, el uso de materiales, el adobe, en cierta proporción, siempre que sea posible. El acero y el concreto tienen muchas bondades estructurales. Es muy complicado competir en ese rango, en esa área con ese tipo de materiales. Así que tal vez lo que deberíamos apuntar es buscar alternativas para mejorar el rendimiento de esos materiales modernos que están bastante posicionados en nuestro mercado, ¿no? Sí. Sí, o sea, y bueno, también acotando, el grupo de materiales de la escuela ha estado trabajando mucho en materiales que puedan reemplazar al cemento Portland, que es uno de los que más emisiones tiene y donde también tienen más energía, y eso también es una oportunidad muy importante dentro de todo el ciclo energético de una vivienda. Con ellos hemos trabajado y estamos acá. Entonces, le agradecemos mucho a José. Vamos a unos anuncios finales y con eso tendríamos la presentación. Vamos a ver. Entonces, muchas gracias, José, por la presentación y por habernos... Gracias a ustedes. Bien. Entonces, continuando con esto de José, la siguiente conferencia vamos a tener el ciclo de conferencias que vamos a tener las siguientes semanas, el ingeniero Frank Porras, que va a hablar sobre
normativas de eficiencias energéticas en aires acondicionados domésticos, que se complementa con el tema de la energía embebida y operacional en viviendas y las oportunidades de mejora. Siguiendo con quienes estamos haciendo y que somos parte de ellos, rogamos a los estudiantes, a los interesados que se puedan unir a RAE. A RAE están interesados en ser miembros y tomar ventaja de todas las oportunidades que ofrecen. Podemos ir a joinasrae.org, podemos también enviar un correo al capítulo estudiantil de ASRAE, o también seguir en redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, ASRAE_SPOL, o en Facebook, asrae.spol, para las actividades que se realicen como la rama estudiantil. No sé si Jessica tiene algunas palabras finales para que puedan compartir, y de todos modos lo seguimos invitando a este ciclo de charlas estamos junto con nuestra rama estudiantil. Sí, claro. Primero quiero agradecerles a todos por asistir a la conferencia. Los invito cordialmente a la próxima semana, y también quisiera pedirles si por favor nos regalan una foto para colocarla en las redes sociales, si pueden encender sus cámaras para proceder con... Ya. Listo. Entonces vamos a dar un momento que todos... Entonces, yo les aviso. Un momento que todos las enciendan. Ya, la cuenta de 1, 2, 3. Listo, a ver, déjenme tomar la siguiente foto. Uno, 2, 3. Listo. Y la última. Siguiente. 1, 2, 3. Listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Realmente gracias por asistir. Me alegra que las conferencias han tenido gran acogida. Y sobre todo gracias a José por brindarnos el tema tan interesante que es la ingeniería embebida y operacional en las viviendas. Asimismo, espero verlos la siguiente sesión, y pues a todos los chicos que nos acompañan, los invito cordialmente a inscribirse en el Club ASRAE. Estamos organizando nuevos eventos y pues espero sean parte de todos ellos. Tengan buena tarde. Gracias, muchas gracias.